que sí, no todo el mundo, no todos se acuerdan de Keiko, pero la verdad es que la mayoría, yo creo que estaban muy chiquitos muchos, sí saben quién fue Free Willy, o vieron la película de Free Willy o escucharon hablar de Free Willy. Bueno, pues sí, el día de hoy les voy a compartir ese testimonio. Déjenme compartir pantalla. Un segundo y... Ok, comenzamos con mi plática. Esta plática, pues por obvias razones, es muy especial para mí y la verdad es que le tengo un gran cariño y les quiero platicar algo antes de empezar mi plática que creo que es importante. Lo escribí hace 2 años cuando estaba con lo de la pandemia, hace año y medio, cuando se dio esta cuestión de las leyes de bienestar y de que si los animalistas piden que liberen y tal y cual. Entonces esto fue lo que escribí, me voy a tomar la libertad de leérselos. Heredamos un mundo imperfecto donde ya había animales bajo cuidado humano. No es algo que hayamos decidido ni tú ni yo. Igual que tú, a mí me importan los animales y respeto toda forma de vida. Precisamente por la misma razón estudié, me preparé y he dedicado mi vida entera a procurar un verdadero bienestar para no hacer el ridículo expresando ideas ignorantes que nada ayudarán a los animales que ya se encuentran bajo cuidado humano. Entiendo que la intención es buena, la de tantas personas que abogan por ciertas cosas. Sin embargo, por la misma razón es importante tomar decisiones informadas en cuanto a las causas a las que te unes. Yo no soy celebridad, no soy influencer, no salgo en la tele. Sin embargo, ¿sabes por qué no soy nada de eso? Porque he estado muy ocupada actualizándome para ser mejor profesionista para los animales. Soy una experta en lo que hago por ellos. ¿Y tú? ¿Cómo te has preparado? ¿Qué has hecho por ello? Y es precisamente con eso quería abrir para platicarles acerca de mi experiencia con Keiko. Claramente, como lo decía la doctora Wagner, no es una decisión fácil la cuestión de pensar en liberar a un animal. Qué bueno sería, ¿no? Y la verdad es que la idea es esa al final del día, ¿no? Sin embargo, no se toma a la ligera y no es una decisión que tomen una o dos personas. Hace falta un grupo multidisciplinario de profesionistas expertos en estas cuestiones para tomar esa decisión. Y también tiene mucho que ver los tiempos que pasan esos animales con nosotros, porque en nuestros países, por muchas razones un poco a veces burocráticas, otras veces por a lo mejor porque el animal todavía no está rehabilitado, pues los tiempos empiezan a prolongar más y más, de tal manera que pues cuando ya se tiene que tomar la decisión, ya es demasiado tarde. La clave justamente es esa, en entender y considerar cuáles habilidades necesita un animal en vida libre para poder sobrevivir. ¿Cuánto tiempo ha estado bajo cuidado humano ese animal? Dentro de muchas otras cosas, como les acabo de decir. Y entonces, por eso que siempre les pregunto, ¿se acuerdan de Keiko o Free Willy? Bueno, pues Keiko fue una orca que fue capturada en 1979, cuando Keiko apenas tenía 2 años, y lo capturaron en Islandia. Ahí está, ahí se los pongo en el mapita, ahí está Islandia. Eh, Inicialmente no iba a quedarse en Islandia. Este grupo de personas, los que lo capturaron, lo vendieron a un acuario en Ontario, Canadá. Para ser más exacto, se llamaba Marineland, o se llama porque todavía existe. Y aquí en este lugar tenían en ese momento, cuando Keiko llegó, que no se llamaba Keiko en ese entonces, muchísimas, bueno, muchísimas, no, pero bastantes orcas, hembra, adultas ya, y empezaron a maltratar. No fue muy bien recibido por alguna razón que nunca lo entenderemos. Estas orcas no recibieron bien a Keiko, que era un bebé, pues sin su mamá ya, ¿no? Entonces no la estaba pasando nada bien Keiko en ese momento, en ese lugar. Y prácticamente fue rescatado porque, bueno, después hicieron acuerdos y lo vendieron a un lugar en la Ciudad de México. Acá está. Que se llamaba Reino Aventura. Entonces, el 2 de febrero de 1986 llega Keiko a México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Reino Aventura es un parque, o era un parque, hoy es Six Flags, por eso digo era, tipo de, ya saben, de juegos mecánicos, etcétera, donde tenían un delfinario. Entonces llega Keiko a este delfinario
Y lógicamente fue acompañado inicialmente por sus entrenadores canadienses. Permanecieron unos buenos meses en la Ciudad de México, pues ayudándole a adaptarse, preparándolo para esta nueva vida en este delfinario en México, Distrito Federal. Disculparán algunas de las fotos e inclusive algunos de los videos que les voy a pasar, porque pues lógicamente no son de nada buena calidad, son rescatadas de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, esta es una de las entrenadoras de Canadá y así fue creciendo Keiko. Estuvimos ahí pues varios entrenadores, no fui la única entrenadora, pero bueno, aquí les cuento cómo empezó mi viaje junto con Keiko. Yo era muy chiquita y desde muy niña a mí me encantaba ver cosas, programas en la televisión de mamíferos marinos, de rescates y demás. Veía a Jacques Cousteau y luego a otro señor que era un mexicano, otro oceanógrafo, comunicador mexicano que se llamaba Ramón Bravo. Estas personas tenían estos programas en la televisión y yo veía estos programas. Este señor decía, bueno, los niños mándenme dibujos del mar y yo les voy a devolver libros. Todavía leíamos los niños. Hoy en día pues ya no leen tanto libros, ¿no? Entonces me empezaba a mandar libros, yo mandaba dibujos, me mandaban libros y poco a poco conforme iba creciendo, pero de verdad desde muy niña, yo iba sabiendo más y más acerca principalmente de delfines y ballenas, que era lo que más me gustaba, pero iba sabiendo más y más y más, a tal grado que llegó un momento en el que mucha gente sabía que yo sabía bastantes generalidades, no sabía entrenar, no sabía absolutamente nada de entrenar, pero bastantes generalidades de mamíferos marinos y se presenta la oportunidad de que vaya a hacer una prueba a Reino Aventura porque ya necesitan una persona para estar ahí. Ya estaba un entrenador hombre y necesitaban a la entrenadora mujer, ¿no? Porque era un hombre y una mujer. Bueno, para no hacerles el cuento largo, por azares del destino, pues llego en 1991, yo apenas iba a cumplir 16 años, mis papás inclusive tuvieron que ir a firmar para que me dejaran trabajar porque era menor de edad. Y como les digo, yo no sabía absolutamente nada. Sí me encantaban los animales, así como ustedes en algún momento dijeron yo quiero dedicar mi vida a animales. No sabía cómo lo iba a hacer. Al principio pensaba que iba a ser veterinaria, después, bueno, de hecho después de estar con Keiko decidí no ser veterinaria, pero el punto es que mientras que yo estaba esperando a que me capacitaran, obviamente las otras personas que ya estaban ahí, pues mientras tanto, pues yo lo único que me dedicaba era estar ahí con Keiko, haciéndole cariñitos, conociéndolo, metiendo los pies en el agua, observándolo y demás. Y ya sabes que cuando no sabes nada te encargan así como que ve a darle esto, ve a darle de comer, comida gratis. Nosotros le llamábamos comida gratis cuando no iba a haber un show, por ejemplo, que de lunes a viernes no había shows, simplemente había shows los fines de semana y días festivos. Entonces, durante la semana, pues ya sabes que me mandaban, dale comida gratis. Entonces, yo llegaba con toda la cubeta de peces, de pescados, y se los daba. Entonces, Keiko pues, empezaba a ver que, ok, esta mujer no me pide nada y lo único que cada vez que se aparece esta fulanita, me trae cosas buenas, me trae cosas buenas, me trae cosas buenas. Automáticamente yo obviamente en ese punto no lo sabía, pero yo estaba creando un vínculo, estaba creando unas asociaciones pavlovianas con mi presencia y con Keiko. De tal manera que poco a poco yo iba notando que Keiko ya me iba identificando. Ya cuando llegaba yo, Keiko estaba así en un delfinario, hacia abajo, y había muchas gradas, así donde se sentaba el público. Entonces yo cuando nosotros llegábamos por la parte de arriba y bajábamos las gradas hasta cada día que llegábamos al trabajo. Entonces yo empezaba a darme cuenta que Keiko ya me identificaba porque en la mañana que yo llegaba y abría una reja allá afuera, arriba yo hacía un ruido, Keiko estuviera haciendo lo que estuviera haciendo en su alberca, como que volteaba. Y entonces me esperaba que yo bajaba todas las gradas y me empezaba a seguir yo por fuera caminando y él por dentro nadando alrededor del estanque. No seguía a todos. Entonces, bueno, ya me adelanté. Eso es lo que yo hacía todos los días, sin querer. Estaba yo, o sin saber, estaba yo creando este vínculo y esta, a la que yo les llamo, bueno, los que me conocen, mi famosa cuenta emocional, ¿no? Entonces yo estaba creando esta cuenta emocional con Keiko. Y muchas veces yo escuchaba que decían, no, hombre, es que, mira, Silvia, no, es que Keiko la super acepta, ha de tener algo especial. Yo no tenía absolutamente nada especial, es más, sabía menos que toda la gente ahí. Pero lo que sí, al no saber, invertí muchísimo tiempo de mi estancia ahí, creando ese vínculo que muchas veces
todo el mundo tiene prisa por ya ponerse a entrenar y se salta este periodo donde primero tienes que crear un vínculo y ganarte el derecho de poderle enseñar algo al animal que sea. En fin, entonces, bueno, ya empiezo ya a saber más y obviamente poco a poco, de hecho Keiko fue mi maestro, mi primer maestro en todo esto fue Keiko. Y ya, total que tengo este trabajo que fue como que lo más increíble de mi vida, ¿no? Yo era muy feliz y bueno, durante este periodo de tiempo, ¿qué hacíamos nosotros? Como les digo, nadábamos todo el día con Keiko, estaba súper consentido, éramos varias personas ahí las que trabajábamos, obviamente, pero como les digo, en los fines de semana había gente y durante entre semana no había gente. Entonces, literalmente nos dedicábamos a hacerle cariños todo el día. De hecho, esa posición que puse con la foto de la derecha, que Keiko está con la aleta pectoral así alzada, porque siempre se pegaba a la orilla de la alberca y nos ponía la aleta pectoral. Él quería que le hiciéramos cariños y nosotros nos dedicábamos a hacer y se quedaba así con la aleta arriba, esperando que nosotros lo talláramos, digamos, con las yemas de los dedos le hacíamos así, ¿no? Le gustaba mucho. Como habrán notado, en la base de la aleta pectoral y en la base de la caudal tenía esta lesión que se llama papiloma, que ya traía desde que llegó de Canadá, quizás por el estrés que vivió en sus primeros años de vida, desde su traumática captura, luego su traumática estancia en Canadá, etcétera, hasta que llegó con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues Keiko traía esta lesión en las pectorales y en la caudal. Y también a veces hasta se ponía, como que nos ponía esas partes, porque yo creo que sentía rico que le hiciéramos cariños ahí, o le daban comezón, nunca lo vamos a saber, pero bueno. Este señor que ven aquí es el doctor José Luis Solórzano y seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Y él, pues literal, es el papá de Keiko, ¿ok? El doctor José Luis Solórzano junto con la UNAM, la Universidad Autónoma de México, que apoyó muchísimo, en conjunto con la Universidad de Miami, si bien no lograron erradicar, lograron aislar el virus del papiloma, tanto así que ya no siguió creciendo. Si bien no desapareció, ya no siguió creciendo y la verdad es que eso es algo que a mí me enorgullece mucho decirlo y es un triunfo que obvio, eso nunca lo dicen. En manos de los mexicanos, ¿cómo van a decir eso? Nadie dice eso. Pero sí, sucedió esto. Como les decía, nunca estaba solo. Keiko nunca estaba solo, no había otra orca, exacto, pero siempre generalmente estaba con dos delfines, dos de sus amigos delfines y nosotros, pues prácticamente éramos su familia, todo el tiempo estábamos. Hago mucho hincapié en esto y después van a entender por qué. Siempre estaba con gente o con sus dos amigos delfines, ¿no? Venía gente de todas partes de la República Mexicana, inclusive de otras partes del mundo, exclusivamente a este parque Reino Aventura a ver a Keiko, que antes este parque, su atractivo principal eran los juegos mecánicos. Cuando llegó a Keiko ahí, el principal atractivo era ir a ver a Keiko, era la primer orca en México y pues bueno, era un orgullo tenerlos. Justo del doctor José Luis Solórzano, de las cosas más valiosas que yo aprendí, cosa que no lo veo y no lo he visto en todos los lugares en los donde yo he trabajado, es que no importaba si estaba, así como ven la foto de la izquierda, el lugar lleno de gente, o sea, a veces habían 2 shows al día y a veces estaban repletos del show, pero si por alguna razón Keiko no quería, se sentía indispuesto, no quería trabajar, como lo sabíamos, porque la foto de la derecha lo ven ahí, saltaba y como que se azotaba, ¿no? Si por alguna razón veíamos eso, ¿qué es lo que hacía el doctor José Luis Solórzano? Se cancela el show. Así estuviera a reventar. No hay show. Punto. No se habla más al respecto. Eso es algo que yo valoro y también quiero mencionarlo porque no en todos los lugares, en muchos lugares tienen que trabajar los animales porque tienen que trabajar. Aquí no, aquí se le daba prioridad. Si no estaba Keiko bien, no importa. Y se le explicaba a la gente. ¿Y saben qué es lo más de las cosas que más rescato yo de esa época? Que la gente increíblemente, ahora lo pienso, ahora viendo cómo está toda la gente, así que tienes que tratar con pincitas. Wow, la gente en aquel entonces, yo me acuerdo que yo no recuerdo si alguna vez alguien se quejó, se les explicaba a las personas por qué se iba a cancelar el show. Quizás habían venido hasta de otro país y sin embargo se salían perfectamente, hasta aplaudían, decían nos vamos y se iban. Como que entendían muchísimo y sobre todo porque se les explicaba
que ahí, insisto, la comunicación es básica, se les explicaba por qué no iba a haber show. En fin, Keiko empieza a crecer, crecer, crecer. Tanto así, y nosotros nos dábamos cuenta, que hay un comportamiento al final del show donde Keiko se sumergía y sacaba la caudal y con la caudal le decía adiós al público. Entonces, cuando Keiko se enderezaba y ya salía de ese comportamiento, esta obviamente que esta no es exactamente la foto, yo puse esa manchita ahí, pero así se veía, o sea, nunca tomé una foto de eso. Antes no había, no es que haya sido hace mucho, pero sí, no había teléfonos celulares y no andabas con tu cámara todo el día. Pero bueno, Keiko salía en la punta del rostrum, ahí, salía con una manchita blanca. Y entonces era cuando nosotros nos dábamos cuenta y decíamos, wow, o sea, ya está grande. Porque recordemos que este era un delfinario, no era un orcario. Entonces, ya la profundidad estaba pues llegando inclusive pues, a la misma dimensión de Keiko, ¿no? Entonces, bueno, había bastante presión, inclusive se manejó, esta no es la foto, este no es Keiko, pero se manejó que Michael Jackson estuvo interesado en algún momento para ver si lo compraba, para llevárselo allá a su rancho, cosa que no se dio. Venían frecuentemente, no una vez, varias veces venían a la Ciudad de México las personas de SeaWorld a ver, para también comprarlo, llevárselo allá a su parque, a sus parques donde había otras orcas, donde Keiko no estuviera solo, estuviera con otros de la misma especie, e inclusive a lo mejor pudiera tener alguna hembra y bueno, en fin. El punto es que por la misma razón, por lo del papiloma, decían no, nadie se quería echar ese paquete encima y mejor no, ¿no? Llega un punto en el que la Warner Brothers y Reino Aventura se ponen en contacto y resulta que Warner Brothers ofrece hacer una película con Keiko y pues lógicamente pintaba como el negocio de la vida, ¿no? Pues una película de una orca, que es la película de Free Willy, y se manejaba la historia de la película. Bueno, obviamente a mí no, pero al doctor José Luis Solorzano le pasaron el script de lo que se iba a tratar esta película y el mensaje era preocupante. O sea, sí pensamos, ¿cómo? O sea, se va a hablar de una orca que está en un país y que hay que liberar a esta orca. Como siempre lo digo, a lo mejor no en estos días que hemos estado aquí, pero las personas que han tomado cursos conmigo me han escuchado decir, wow, o sea, es bien importante y tenemos que ser súper responsables de los mensajes que estamos mandando allá afuera cuando nos tomamos fotos con nuestros animales, porque la gente allá afuera no lo entiende y ven como un ejemplo y es por eso que la gente decide tener como mascotas a X y tal animal. Pero bueno, insisto, entonces el mensaje siempre pues fue preocupante, ¿no? Pero bueno, surge la película y así, tal cual como arrancó la película, con el romanticismo y la ficción alrededor de esta película, pues prácticamente estaba decidiendo el destino de Keiko, que había crecido con su familia de humanos el 90% de su vida hasta ese momento. Entonces empieza la presión, no poquita presión, y eso que no había redes sociales todavía. La presión para que fuera efectivamente dejado en libertad arrancó desde con la película. Ya obviamente, como les decía hace rato, a la gente que no le gusta satanizar a México, empezaron a llegar cartas del público, dibujos de niños suplicando, pero eran cientos de cartas diario. Insisto, no había redes sociales, entonces para que llegara a ser abrumador tantos y tantos mensajes y peticiones de la gente que liberaran a Keiko, como el de la película, que Free Willy, que sí, que no, que tal. Y entonces, pues lógicamente la presión social, los medios empezaron también a presionar, valga la redundancia. De la noche a la mañana, nosotros los humanos en México éramos los malos, los ineptos ante el mundo. Inclusive esta revista muy famosa americana puso así tal cual, la orca no está en las mejores condiciones, está en bajo peso, su aleta está colapsada, no come suficiente y tiene una enfermedad que podría matarlo. Así tal cual como lo pusieron. Lógicamente la prensa mexicana, que antes se supone que pues estaba en pro de todo lo que se había logrado con Keiko, pues empieza también y ahora también exigía su liberación.
Todo el mundo exigía su liberación tal cual. Sí, efectivamente, no estaba bajo en peso porque no lograba muscular, porque no tenía tanto espacio para hacer ejercicio. La aleta estaba colapsada prácticamente por la misma razón. Luego les platico ese tema de la aleta colapsada. Pero el papiloma lo traía desde que venía de Canadá. Pero bueno, insisto, las cosas buenas nunca se dicen. Pero bueno, ahí estuvo el error. Efectivamente, la idea de tener animales bajo nuestro cuidado implica también que tomemos las mejores decisiones con responsabilidad para lo que es mejor para el animal, sea cual sea. El público claramente sí es importante. A ver, pero ¿quiénes estudiaron? ¿Quiénes tuvieron carreras? ¿Quiénes son los expertos? Nosotros somos los expertos. Perdón, pero el público no es experto. Entonces, ¿cómo por qué se dejaría en manos de un público que no es experto una decisión de vida o muerte para alguien? Porque literalmente fue así, de vida o muerte para alguien. Todo se empieza a desfasar. Inicialmente, después de la película y todo, se manejaban varias alternativas para mover a Keiko. Ya era obvio y nosotros sabíamos que tarde o temprano iba a pasar algo porque estaba creciendo, como les digo, o sea, no éramos ajenos a darnos cuenta de eso. Sin embargo, como digo, tomar la mejor decisión para el animal. Entonces, inicialmente, la idea era moverlo a Oregón, en Estados Unidos, a un horcario con 3, 4 veces más de profundidad y muchísimo más de espacio. Y que no diera shows, que no trabajara, lógicamente siempre con entrenamiento para estimular mente y demás, pero prácticamente como una jubilación, hagan de cuenta, con dignidad y respeto. Incluso se manejó que se podía mover en aquel entonces para que no estuviera solo. Otra de las ideas que se había manejado era, hay una orca en el Miami Sea Aquarium que se llama Lolita, que pudieran también llevarla ahí y que los dos se jubilaran y que, bueno, ya vivieran el resto del tiempo ahí. Esta idea era mucho más factible y responsable que lo que pasó después. Pero bueno, el caso es que sí, efectivamente, aquí está Oregón, y primero se mueve a Keiko a Oregón, a este lugar que les acaba de decir. Lo único que obviamente a uno le queda en México, pues ahora sí, como cuando se va a ir a dormir tu hijo a la casa de alguien, guardarles sus juguetes, hacer un inventario, mandarles las recomendaciones a los de allá, y para que le fuera obviamente más fácil a Keiko adaptarse a su nuevo ambiente. Les pongo esta figurita del trampolín con la manguera y el agua cayendo. La tuve que hacer yo porque pues obviamente que no hay una imagen como tal de eso, porque una de las cosas favoritas de Keiko, esto también es muy importante, en la comunicación que haya de los humanos que estaban acá a los humanos que iban a recibir a Keiko allá, porque cualquier cosa que pudieras decir que le ayudara al animal a adaptarse en el nuevo lugar iba a ayudar, valga la redundancia. Entonces a Keiko le encantaba ponerse debajo, había un trampolín, poníamos la manguera, empezaba a caer el chorrito, y a Keiko le encantaba ponerse de panza y dejar que el chorrito le cayera en la panza, y se pasaba ahí horas jugando. Porque pues esa era la única manera que a nosotros ya nos quedaba de poder ayudarlo, ¿no? Aquí les pongo un pequeño video justo de esto que les acabo de mencionar. No tienen sonido. Ese es Keiko. Y ahí está el chorrito, ahí está Keiko como que de panza. Como les digo, no son los mejores videos pero bueno, son así como que rescatados de 1000 lugares. Y eso, bueno, eso es lo que habíamos hecho. Entonces, finalmente el 7 de enero se va, del 96, se va a Oregón. Allá en Oregón todo el mundo, todos esos niños que habían mandado los videos y los dibujos y demás, bueno, lo recibieron muy bien allá en Oregón, lo pusieron en este lugar maravilloso. Se seguía manejando la idea y la presión de que lo liberaran. Y para nosotros era así como que inconcebible, no hay manera. Pero bueno, Keiko llega, se adapta ya, inclusive dos entrenadores de aquí de México lo acompañaron también, estuvieron allá unos meses ayudándole a adaptar, ahora sí que a pasar la estafeta a los americanos, a los que se iban a quedar ya con Keiko. Entonces empieza Keiko, pues, seguían entrenando durante todos esos meses, seguían musculándolo para que adquiriera más peso, subieron dietas, etcétera, porque ya requería más energía. Nosotros por acá, lógicamente, no queríamos que lo liberaran. Y ustedes dirán, ¿cómo que no querían? No, es una barbaridad. ¿Cómo creen? Literal, así tal cual como el libro Crónica de una muerte anunciada.
y no por malos, lo amábamos, pero simple y sencillamente no hay manera de pensar que lo pudieran liberar. El resultado lo sabíamos, no tienes que ser experto para saber que después de 23 años con una familia de humanos, pues el resultado no iba a ser como que el más adecuado. Y ahí es donde dijo como dijo la doctora Katia, ¿quiénes, qué animales son candidatos para una liberación y cuáles no? Y con todo el dolor del corazón, si no se puede, no se puede y no se hace. Entonces, digo, eso podríamos decir nosotros misa. Al final había muchos intereses en juego y nosotros ni podíamos decir nada, ni podíamos hacer nada, nuestras manitas atadas, porque pues obviamente película, Free Willy Foundation, una fundación que recibió millones de dólares, bla, 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 bla. Después de un tiempo ya se regresan los entrenadores mexicanos a México, hubo un cambio de manos, ya se queda Keiko con sus entrenadores americanos, estaban haciendo un gran trabajo, como les digo, ya había adquirido más peso, ya mejor tono muscular. Aquí les pongo un poquito otro videito. Ahí está con su juguete, con una boya. Todo esto ya es en Oregón. Y uno de los principales objetivos para entrenar a Keiko, cuando estuvo allá ese tiempo, era reentrenarlo para vida libre. Wow, qué tarea tan difícil, pero bueno, que pudiera obtener su propio alimento, que pudiera cazar su propio alimento. Y todos estos 2 años tratando de entrenarlo, lo único que hacía Keiko era jugar con los pececitos que había en el mar o los cangrejos y demás y regresar, llevárselos a los entrenadores de vuelta. No se lo comía. Aquí les pongo otro video. Ay, perdón. Ahí les va este otro videito. Ahí está, le daba curiosidad. Pero no se los comían, no se los comía. Le causaban mucha curiosidad. Si bien definitivamente le mejoró la vida, tenía ya enriquecimiento ambiental natural, tenía una dieta mucho más grande porque ya gastaba más energía, como les digo, el tono muscular y todo, pues, pero no se estaba logrando el objetivo de reentrenarlo para vida libre. Entonces, bueno, en septiembre del 1998, por fin ganaron los animalistas y fue trasladado a Islandia. ¿Por qué a Islandia? ¿Por qué se toma la decisión de llevarlo a Islandia? De inicio, este era el plan. Se lleva a Islandia porque técnicamente, y bueno, si lo piensan, no será lo que más podía haber tenido sentido, pues que por ahí hay mucha migración de los grupos de orcas, ahí es donde hace 23 años lo habían capturado de su mamá, bueno, pues entonces quizás románticamente, humanamente, antropomórficamente, pensando que la mamá lo iba a reconocer, casi casi, ¿no? Y entonces llega a Islandia, otro trayecto para Keiko, por fin llega a Islandia. Este lugar era un corral en el mar, en medio del mar, muy grande también, muy buenas instalaciones, la verdad. Donde, bueno, Keiko iba a pasar un tiempo adecuándose a las temperaturas ya adecuadas para todo, para una orca, y seguir, ahora sí que enganchándose hasta esperar a que empezaran las migraciones de las orcas, que obviamente tienen ciertas temporadas. Mientras tanto, la gente, toda esa gente que había dicho que liberaran a Keiko, pues ya, lo lograron. Ellos ya hasta este punto llegaron y a este punto ya por fin habían logrado eso. Felicidades y ya se les olvida la historia, ¿no? Bien dicen que la ignorancia hace el mismo daño que la maldad. Entiendo, como digo, que la intención es buena, pero para la gente ahí ya había acabado y como Dory ya se les olvidó, una vez que ya pasó eso, se les olvidó por completo. Y ahí justamente apenas iniciaba el reto para Keiko y la verdadera agonía,
Entonces siempre pregunto yo, bueno, digo yo, perdón, si la gente cree que ayudó a Keiko, ¿por qué no se quedó a ver lo que pasó después? Somos nosotros los indicados para aportar lo necesario para las decisiones de cualquier animal que necesite ser liberado, y no solo por lo que pasó con Keiko, puede ser por cualquier animal. Como les digo, pocos saben estas historias, pocos saben lo que pasó después, y los que saben, saben lo que les dijeron y lo que querían que supieran. Otra revista muy famosa, Americana Life, sacó la ballena más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque fue liberada. Y de verdad, ya después, ¡pum!, ya la gente, todavía hoy en día, conozco a gente, platico con personas y me dicen, ay, qué increíble, sí que lo liberaron. Y la gente no tiene la menor idea de lo que pasó después. Y sí me impresiona la cantidad de personas que se quedaron con la historia que les vendieron. Entonces, yo creo que no se debe repetir ese error. Sin educación se sacrifican vidas y se hacen barbaridades. Estando Keiko ahí, en este lugar, se pusieron boyas, se esperaba que Keiko pudiera escuchar inclusive las orcas cuando iban pasando. Empezaron a sacar a Keiko. De plano, le abrieron las puertas. Lo que hizo Keiko se quedó ahí, no se fue a ninguna parte. Entonces lo que empezaron a hacer es así como cuando sacas a tu perrito a pasear, pues vamos a encaminarlo, vamos a ayudarle a Keiko que conozca los alrededores, en un barquito, en una lanchita, y ahí va Keiko alrededor. Lógicamente también, porque si de alguna manera algún día se fuera a integrar con un grupo de orcas, pues la idea era que estuviera fuerte y con buena condición física para aguantarles el paso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se había empezado a hacer, pero en este momento, en este punto, si Keiko hubiera querido, pues se pudo haber ido desde el momento en que abrieron, ¿no? Cosa que pues no sucedió. Tenía que ejercitarse, conocer el área, y siempre regresaba, siempre regresaba en busca del contacto humano. Entonces les digo, esta liberación que al principio, sí, claro, al principio era así, que pasen y lo reconozcan y se vayan. Muy facilita al principio, pues no fue realmente tan fácil. Aquí, este es un videíto, vamos a ver, me parece que aquí estamos viendo orcas pasar. Ahí van orcas, un grupo de orcas, no están tan lejos. Aquí la persona que está grabando viene en la lanchita con Keiko. Ahorita se va a ver. Ya van. Ese es Keiko. Ahí ve un grupo de orcas. Pero al final Keiko se regresaba. ¿Se acuerdan lo que vemos, qué sentimos cuando vemos en redes sociales esas escenas donde la gente va a abandonar a sus perros porque ya no los quieren y ya no los pueden tener? Y los perros se quedan así súper confundidos y empiezan a correr detrás de los coches horribles, videos horribles. Bueno, exactamente algo similar era lo de Keiko. O sea, la lanchita del barquito se arrancaba y Keiko, no, a mí no me dejen aquí, o sea, ¿dónde van? Esperen. Y se regresaba a donde tenía que regresarse al lugar donde ya le habían creado a Keiko. Estaba súper confundido porque realmente nunca había vivido sin los humanos. Entonces ya estaba acostumbrado a su familia de humanos. En julio del 2003, inclusive hubo una tormenta a medianoche, se rompió la malla y Keiko se salió, pero regresó. O sea, no se iba. Mientras todo esto pasaba, que pasaron meses y años, pasaron creo que unos 3 años, poco a poco a la gente se le fue olvidando cada vez más, y lo peor, se empezó a acabar el dinero, se empezó a acabar el dinero que habían recaudado con la Fundación Free Will y bla, 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 bla. Pero pues, como les digo, ya habían logrado su cometido, pues ya nadie dijo nada, ¿no? Aquí está otro video. En este video, no sé si vieron una cosita amarilla, tenía un geolocalizador
que le habían puesto a Keiko para que en caso de que en una de esas sí se fuera con el grupo de orcas, pues pudieran al menos inicialmente monitorear sus trayectos, ¿no? En este video van a ver, que es similar al anterior, cuando Keiko trata de aproximarse a la familia de orcas que va nadando ahí enfrente, no sé si alcanzan a ver, la parte del abajo de las aletas caudales de las orcas son blancas y claramente se ve que Keiko va así como que a unirse a ellas y se ve un aletazo, una de caudal, no le pegó a Keiko, pero así enfrentito de Keiko, así como rechazando a Keiko, y es cuando Keiko se da la vuelta y se regresa a la lancha. A ver si es este el video, pero ahí está el grupo de orcas enfrente. Ahí ahorita se van a fijar. Ahí está. Bueno, ya van las orcas. Y bueno, misma historia, no se integraba, no era muy bien recibido, ni él, evidentemente, ni él se sentía tan cómodo tratando de integrarse. De hecho, esta es la foto donde más cerca se le vio de todas las fotos y tomas y videos. En esta foto ya está como que hubo un momento en el que se lograba medio integrar, pero se regresaba, porque Keiko es ese. En fin, en una de esas, que se integra hacia una familia de orcas, desaparece del horizonte y la gente se queda así de, wow, se logró integrar. Entonces empezaron a monitorearlo con el geolocalizador y empezaron a ver que le tomó como una semana o dos llegar hasta Noruega. Y entonces, acá en Noruega, pues lógicamente al ver gente cerca en este pueblito, pues Keiko pedía a gritos atención humana. Y entonces hasta los niños se pusieron a nadar con Keiko y en todo el pueblo ya saben que todo el mundo iba a ir a ver a Keiko ahí, le empezaban a dar pescado, otra vez, o sea, todo el trabajo que pues aparentemente se había logrado, que para mí gustó, no mucho, pero bueno, pues ya la gente le empezaba a dar de comer, bla, 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 y pues menos. Y por alguna razón estaba solo ya. Al final no se integró con ese grupo de orcas, seguramente porque cuando vio humanos decidió irse con los humanos. Entonces, bueno, pues así pasó. En Noruega, así como en Isla, la principal industria es la pesca. Este no es una foto de Keiko, pero efectivamente es lo que pasaba. Keiko se acercaba a los barcos pescadores y les espantaba a la pesca. Entonces los pescadores de la zona estaban histéricos, estaban súper enojados. Había periodicazos de que llévense este animal de acá, bla, 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 bla. E inclusive, y eso no lo tengo, y si alguien sabe, conoce o lo tiene, le agradecería que me lo pasara. Hay un periódico, se dice que hay un periódico donde hubo incluso una amenaza de muerte. Si no se llevan este animal, no respondemos casi, casi. Entonces, bueno, como les digo, había mucho enojo y porque pues lógicamente estaban amenazando su forma de vida, lo que les lleva a la mesa comida. A los pocos meses de todo esto, de pronto aparece Keiko muerto en una playa, el 12 de diciembre. Fueron solo, fueron solo 5 meses que se pudo reintegrar a la vida libre. Y obviamente dijeron que había muerto de neumonía. Fue tan rápido que lo encontraron y que lo enterraron, que nadie sabe, no hubo necropsia, no hubo nada. Estuvo 23 años bajo cuidado humano, bajo cuidado profesional. Keiko vivió en libertad no más de 5 meses reales de libertad. Lo enterraron inmediatamente rápido, les digo, no hubo necropsia y tal. Es un animal que se murió solo, nunca aprendió a cazar, se murió asustado y sin nadie de su familia. ¿Cómo pudo ser bueno eso para Keiko? ¿Cómo pudimos haberle hecho nosotros eso a Keiko? ¿Realmente valió la pena todo eso? ¿O nada más enriquecieron a algunas personas con todo este movimiento?
De nada sirve rehabilitar un animal y liberarlo si no puede defenderse, o que vaya a ser atrapado, o que vaya a ser cazado 2 días después, o sea, a morir de hambre porque no puede obtener su propia comida. Es irresponsable y no es correcto liberar animales si existe una posibilidad de que no sobreviva. Entonces es algo que no debemos de tomar a la ligera, porque hoy en día las propuestas animalistas es abran las jaulas de todos los animales. Y qué maravilla, y si no estuviéramos donde estamos, si no supiéramos todo lo que sabemos nosotros, los expertos acá, probablemente estaríamos pensando lo mismo, que quisiéramos que se liberaran, pero nosotros no somos los que decidimos que estuvieran ahí en primer lugar los animales. Este mundo es así y no podemos fallarles a los animales dejándole estas decisiones a gente que no es experta. Esos son 3 cositas que yo les platiqué el día de hoy. El doctor José Luis Solórzano escribió este libro donde hay muchísimas cosas más y sobre todo muchas más experiencias cercanas y personales de Keiko, porque Keiko, el doctor José Luis estuvo desde el primer día que estuvo Keiko en México hasta el último día. Como les digo, nosotros fuimos varios entrenadores que estuvimos con Keiko, pero el doctor estuvo desde el primer día hasta el último día. Y me llama mucho la atención, es muy chistoso porque de pronto también ves a norteamericanos escribiendo sus libros de Keiko, mi amigo, no sé, tal, bla, 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 bla. Cuando realmente pasaron 2 o 3 años ahí y no saben todo lo que se hizo detrás de cámaras con Keiko cuando estuvo en México. En fin, después me meto a ver, preparando estas clases y estas charlas, y me meto a ver que, bueno, aquí búsquedas en Google, y si tú buscas liberación de Keiko, esto es lo que más rabia me da un poco, porque la verdad pienso y digo, ¿cómo es posible que todavía haya lugares donde digan, exitosa, hasta abajo dice Keiko, el complicado pero exitoso proceso de liberación? De 10 historias que encuentras de Keiko, 8 dicen que fue exitoso su proceso de liberación, cuando no fue verdad, esto no me lo contaron, no fue verdad. Y lo que más tristeza me da, si ven el de hasta arriba es de Clarín, de Argentina, al menos ese dice la tortuosa y verdadera liberación de Keiko. Pero el de hasta abajo, que dice que fue un éxito, ¿de dónde creen que es? De México. Y eso es algo que, wow, a mí me vuela la cabeza. Entonces me meto a ver cómo es posible que, aquí dice la doctora Yolanda Lanís, no sé, no la conozco, no me importa. El punto es que son personas que toman decisiones de leyes en nuestros países y que no tienen la menor idea de lo que es el verdadero bienestar animal. Y entonces de ahí se agarran los animalistas que tampoco tienen la menor idea de lo que es el verdadero bienestar animal y los esfuerzos que se hacen en tantos lugares para tener animales bien y que no es tan fácil como abrirles las puertas, ¿no? Y repito, no solo por lo de Keiko, sino por todos los animales. Los zoológicos son cárceles. No hay nadie que pueda amar más a los animales que nosotros los que trabajamos directamente con ellos. Y yo creo que algo sí se debe de haber aprendido, porque ya bastantes enemigos nos sobran allá afuera, empezando con la ignorancia de tantas personas. Y entonces aquí, los que estamos aquí en el mismo medio, tendríamos que estar un poco más unidos en lugar de estarnos metiendo el pie entre unos y otros, porque precisamente al final, ¿quiénes pagan los platos rotos? Pues los animales. Entonces, insisto, la lucha no está allá afuera. Digo, la lucha está allá afuera, no aquí dentro entre nosotros. La ignorancia se puede corregir comunicando la realidad de las cosas y no olvidándonos de este tipo de historias, porque pasaron, y no pasaron hace miles de años, pasaron hace poquitito, pero como una generación tras otra va creciendo, se nos olvida, pasemos la voz. Si tan buenos estamos comunicando a veces tonterías acá, comuniquemos las verdaderas cosas que pasan para que entonces la gente, tenemos que al final educar a la gente, porque hay tanta mala información y desinformación que confunden a las personas. La gente se va más con la finta de, ay, no, es que mejor que estén en un santuario. Pues, ¿qué esperan? En un santuario, si nada más le cambias el nombre, también van a tener que estar delimitados. ¿O qué piensan que van a estar corriendo las cebras con los leones felices de la vida? También van a estar delimitados. También va a haber humanos dándoles de comer. También va a haber humanos veterinarios checando. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que yo creo que ya la idea de la palabra zoológico o no sé, o delfinario ya está muy satanizada. Pero muchas de estas cosas los activistas ni siquiera las saben y nada más se unen, como les digo, a causas
que ni siquiera son correctas y no caen en cuenta. Entonces, yo les invito a los que son expertos, que creo que muchos de aquí somos expertos en lo que hacemos, pues sí, que no nos quedemos callados. Nosotros tenemos títulos, tenemos voz, tenemos voto en las decisiones que se toman por y para los animales. Y si no lo hacemos, a ellos son a los que estamos traicionando, a los animales. Hay mucha carga de trabajo y estamos muy ocupados, pero hoy, ¿saben qué? Toca, es parte de lo que tenemos que hacer. Educar a la gente nos compete a todos nosotros. Antes no se tenía que hacer, ahora sí se tiene que hacer, porque la gente se va con lo primero que encuentran a un dedazo en sus teléfonos, ¿no? Entonces nos toca a nosotros hacer eso. Si no sabemos o entendemos cómo adaptarnos a los nuevos cambios, bueno, pues corremos el riesgo de ser parte del problema. Entonces, pues sí, nos invito a todos a que no seamos parte del problema. Esta es mi plática del día de hoy. Espero que les haya gustado.